¿Qué tal? En el tema de hoy veremos qué situaciones marcaron el desarrollo de México durante el siglo XIX. Hay que tener en cuenta que Nueva España representaba una estructura imponente a finales del siglo XVIII para la metrópoli española, aquella riqueza colonial que dio certeza a una vasta estructura política del virreinato, gracias a sectores económicos como la minería, la manufactura y la agricultura, y que además tenía una conexión económica y política bastante interesante con la América Central, Cuba, Puerto Rico, la Florida y Asia. En este momento cabe hacer una pregunta. ¿Qué características del México actual tuvieron su origen en el siglo XIX? Bien, después de consumar la independencia y tras 11 años de lucha, nos encontramos ante una crisis económica. La minería, por ejemplo, abandonada e inundada, y la agricultura solo alcanza a cubrir el autoconsumo. Las primeras décadas de vida independiente en México se ven marcadas por la necesidad y la falta de muchas cosas. En un primer punto, la falta de recursos, y es ahí donde los gobiernos se deben de ablandar y aplacar ante los deseos de sectores como la iglesia, los militares y los agiotistas, quienes dan préstamos y estos a su vez cobran un 100% de interés. Es ahí donde el Estado no tiene cómo cubrir dicho pago. Ante esta situación, y con el fin de promover la economía y sacar adelante al país, personajes como Lucas Alamán crean el Banco de Avío, con el fin de motivar a los inversionistas para que echen a andar los sectores productivos, mecanizar producciones, ¿sí?, mediante préstamos. Encontramos también la falta de legitimidad. En esa falta de legitimidad podemos decir que de 1821 a 1850 hay 20 gobiernos y solo uno de ellos es el que logra cumplir cabalmente su proceso, y es Guadalupe Victoria, de 1824 a 1828, y esto debido a que en su periodo presidencial le fueron otorgados 2 préstamos. Gracias a eso logró mantener medianamente la situación. También en este periodo, abriéndolo un poco más hasta 1857, tenemos 3 constituciones: la de 1824, las bases orgánicas de 1835 y la Constitución de 1857. México internamente se va a ver involucrado en diversas ideologías políticas: federalistas contra centralistas, liberales contra conservadores. Finalmente, cada uno tiene su proyecto para sacar al país adelante, pero también lo que buscan obviamente es tener el control político. Esa inestabilidad va a generar en ciertos periodos, por ejemplo de 1834 a 1845, que muchas regiones se quieran emancipar de México, como Texas, Yucatán y Río Grande, siendo el primero, el único de ellos, que se va a lograr independizar, primero convertirse en república y después anexarse a los Estados Unidos. Este tipo de cuestiones, hasta de pérdida territorial, va a generar un temor interno y también va a generar que México sea visto en el extranjero como una presa fácil. Ejemplos podemos citar varios: la amenaza de reconquista española hasta 1829, el bloqueo francés en 1838, la intervención norteamericana en 1847, el bloqueo inglés en 1861 y hasta el Segundo Imperio en la década de los 60 del siglo XIX. Hay que también tener en consideración que quien no estaba de acuerdo con un sistema de gobierno en el México decimonónico, bastaba con que se pronunciara y se postulara en contra para que surgiera una inestabilidad política, y de ahí comenzar tal vez una lucha fatídica que terminara en conflicto interno dentro del territorio nacional. Por otro lado, hay una falta de salud. Recordemos que también en el mundo hay una pandemia global de cólera en 2 fases, y bueno, la esperanza de vida en este país
tampoco es muy alentadora, debido a las diversas circunstancias también que permean en el territorio. La falta de educación. No es hasta 1857 cuando parte del proyecto político de manera rala es considerado la educación, pero de 1821 hasta 1857 no hay nada seguro en materia educativa. En materia social podemos decir que permea una desigualdad, donde ahora los criollos sustituyen a los españoles peninsulares y que políticamente están en ascenso. Aún así, estadísticamente siguen siendo minoría. Los podemos encontrar en sectores tales como en la hacienda, en el clero y en la milicia. A pesar de ser minoría, como grupo, siguen siendo fuertes económica y políticamente hablando. Versus, o en contraparte, tenemos a las clases bajas, representadas por mestizos e indios, y que están relegados por la sociedad. En la ciudad, por ejemplo, ellos los podemos ver de vendedores, tal vez de verduras, mendigos y pícaros, mientras que dentro de ese mismo entorno, la élite criolla puede andar paseando en sus carruajes. En el campo, por no ser tan productivos y además de que les quitaron sus tierras, se convierten en asaltantes de caminos. Y si a eso le sumamos la mala distribución poblacional en el territorio, donde por ejemplo Chihuahua y Coahuila actualmente eran territorios muy extensos y poco poblados, y la zona centro del país, México, Querétaro, eran territorios no muy extensos y muy densamente poblados. Un ejemplo claro es lo que hace un artículo de el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en 1975, donde ejemplifica la distribución de la población. Por ejemplo, en los Estados Unidos tienen 9.638.453 habitantes para un terreno de no más de 2 millones de millas. Esto quiere decir que hay 5 habitantes por milla cuadrada. En México, casi 7 millones de habitantes en un territorio de 5 millones de kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que hay 2.5 habitantes por milla cuadrada. Para que constatemos un poco el desequilibrio de la cuestión poblacional. Retomando la primera forma de gobierno del México independiente, el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, él, desde el Plan de Iguala y posteriormente los tratados de Córdoba, ya tenía en mente la visión de un imperio, el imperio mexicano. Recordemos que un imperio se conecta como una comunidad de reinos y que en México estaba basado bajo el régimen clásico, inspirado en lo romano, en lo español y lo napoleónico. Y recordemos que los tintes imperialistas están enmarcados por una colonización emigratoria, un expansionismo militar, un expansionismo territorial, una conquista de los mercados. Bajo esa situación, Agustín Iturbide lo primero que quería hacer era fortificar el territorio ante una amenaza extranjera. Para eso pedía una inversión, por ejemplo, de 35,000 soldados con fueros, es decir, con privilegios, a lo cual el Congreso, que era su contraparte en la política, pues no le dio acceso. Agustín Iturbide siempre tuvo latente la concepción de que México era una plaza sitiada. Al norte, Texas por los Estados Unidos, las Californias por los rusos, Veracruz por los españoles. Para eso era que pedía incansablemente fortalecer militarmente el imperio. Pero cuestión muy curiosa con el primer imperio mexicano es que este imperio, en vez de colonizar, es colonizado. Por ejemplo, en la política inmigratoria de los tratados de Adams-Onis firmados en 1819, donde se le permitió a población anglosajona
ir a cubrir ese territorio con ciertas condiciones que les puso el gobierno en turno. Uno de ellos era que profesaran la religión católica. Dentro de las visiones políticas que plantean los historiadores en los primeros años del México independiente, como lo decía Edmundo Gorman, en ser republicano o monarquista, pero también hay que tener en cuenta que también lo que se planteó es el ser o no ser un imperio. Otro de los grandes dilemas que se manejó en la política de los primeros años del México independiente.